Buenas noches a todos. El día de hoy les vengo a presentar mi proyecto final, instrumentos archivísticos. Bueno, vamos a empezar. La clasificación es el proceso de primer conjunto de destinados, la organización de archivos, intendencias, a controlar, recuperar, conservar información conteniendo los documentos utilizados, jurídica, científica, clasificación, ordenación, descripción. Como el proceso de archivístico de la clasificación nos permite identificación y el agrupamiento de consistencia, los documentos semejantes, características comunes contienen como los bases de estructura, organización, funciones de la estructura y los trámites adecuadamente, dependencias de ejercicios de su función, ¿sí? La clasificación deberá reflejar la estructura de la entidad de tal manera que las agrupaciones documentales, resultados de correspondencia de las subdivisiones, conforman la estructura. Bueno, el fondo documental, secciones documentales, subsecciones documentales, dependencia, mayor jerarquía y grupos de trabajo. La foliación. La foliación se presenta el propósito de ofrecer algunas recomendaciones generales sobre la foliación documental. El archivo está las actividades imperceptibles, proceso de organización, el archivo detiene información principal a controlar la cantidad de folias de una unidad. Conserva cada carpeta, lejado, controlar la cantidad de entidades, la última como el último como respeto, principio del orden, organización, conservación, integridad de la unidad documental, ¿sí? En tanto como cumplir con esta finalidad de foliación es respaldo a una técnica legal de la gestión administrativa. La foliación es necesario diligenciar diferentes instrumentos de control, inventario, formatos de control, préstamos de hoja de control, consulta de inventarios, guías, catálogos que nos permiten ubicar, localizar material puntual de documentos de otra parte. La foliación, requisitos individuales para transferir tanto primarias de archivo, gestión archivo, como secundaria de instrumentivo, dirigido a personas que tienen manejo directo de documentación, soporte de papel aplicable, gestión de trámite de control, documentos analógicos diferentes de papel, microcintas, sonidos, imágenes, como tampoco documentos digitales, diligenciados. Bueno, les vengo a presentar sobre la hoja de control. La hoja de deslizamiento de la hoja de control. Bueno,
La hoja de control para la unidad de documento compuesta de expedientes con el propósito de organizar en integridad que registrar en ella cada uno de los cada uno de los documentos que conforman se evita ingresos, sustracciones debida de documentos según la establece la hoja de control, elaboración de expedientes que están en su etapa electiva. De otro trámite se ubica responsables a la unidad administrativa a partir de los instrumentos que la generación diligenciamiento. Es obligatorio responsables de diferentes oficinas, las unidades y las entidades públicas de importantes instrucciones para organizar, elaborar el lanzamiento de hoja de control durante su etapa electiva. Expedientes en la cual se lleve registro individual. Los documentos conforman si se trata de expedientes electrónicos. En las entidades deberá implementar medios tecnológicos para este registro de control. Permiten generación de índice de elaboración que asegura integridad de completud de asimismo. La edición de su artículo retelero anteriormente expensada, además identificación de momento de encontrar respectivamente con la hoja de control. En la dependencia responsable la gestión de expedientes durante su etapa. La básica tipo de documento antes de cierre realizar respectivamente la foliación cuando se realicen las transferencias de primera recomendados, competitiva de hoja de control, principio así mismo la normativa vigente. Existe la elaboración de documentos expedientes de historia laboral, de funciones, de la entidad pública, de acuerdo de acuerdo con los anexos de la mención, la norma de que controla instructivo de la hoja de control. Indica que el primeramente diligenciamiento de forma de documentos de cada uno de las fechas antiguas. Ordenados de forma que el primer documento sea registrado a la fecha antigua. El último registro sea la fecha reconociente. De igual forma, los documentos deberán foliarse, que cumplen con las referencias de la hoja de control, que cumple con sus condiciones de hoja de control. Se debe registrarse los siguientes información: nombre completo de los funcionarios, nombre completo de los funcionarios a que corresponden los expedientes. El segundo, el nombre y la fecha de documento. El tercero es el documental, tipo de documento, el número de folios respondan el documento que se debe relacionarse con la
con la última foliación realizada válido fecha que la elaboración sea válida, que la elaboración sea válida de documento, la fecha de elaboración forma de hoja de control, la fecha de hoja de control, y la elaboración de firma, de jefe, de área, de recursos humanos, de la entidad y del funcionario. Firma del jefe de área y responsable de la administración de las historias laborales. De parte de específica de la hoja de control se debe estar ubicada al inicio de expedientes. Este formato no se debe foliarse aunque haga parte de integral de expedientes, pues la medida de la medida en que se ingrese otros documentos deben registrarse aproximadamente es que se terminen los 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 espacios de hoja de control. Por lo de deberes de diligenciamiento es anexarse atrás que también se deben ser firmadas por funcionales, por responsables. Bueno, les vengo a hablar sobre la reclasificación de cajas de carpeta. Bueno, la clasificación de cajas de carpeta. La clasificación de cajas de carpeta. Perdón, el almacenamiento de cajas de carpeta. Me equivoqué. Almacenamiento de cajas de carpeta. Bueno, les vengo a hablar espérenme un momentico. Ya. Las cajas de archivo tienen funciones de almacenar las unidades como carpetas legales, los libros, objetivos principales, proteger a los documentos de polvo, trámite de los cambios de bruscos, de humedad relativo, temperatura, ya que se contacta directamente con el ambiente, además como barrera que se ubica sobre estantes al ir debidamente identificadas permiten rápidamente consultar para almacenamiento de documentos sueltos. Las cajas se deben usar con carpetas, material neutro celugías, neutro o celuguías con carpetas de material neutro.
Las cajas de archivo deben tener diseño funcionales que permiten determinar posibilidadmente intercambio, circulación de aire, pero sin incluir perforaciones de aberturas. Se debe tener en cuenta si el diseño que concuerda con el formato de las dimensiones de los documentos. Se plantea a cajas de ser usadas dependientes de las etapas ciclo vital, cuáles se atraviesan los documentos. Hay cajas para archivo y cajas para archivo, para carpeta y archivo histórico a las cajas de archivo central. Por su sistema abertura, fronta, tipo, nevera o puerta. Permite que se pueda manipular y consultar con los documentos estantería donde están almacenamiento, lo cual coherente el uso de polvo, pues lo contamina los documentos y no tienen que estar en las carpetas porque ya tienen polvo. No sé, o sea, como les digo, hay documentos que ya tienen polvo, entonces no se tienen que unir con los otros que están ya limpios, porque puede que los otros se contaminen. Se pueden ubicar sobre las estantes a ir debidamente identificado, permiten rápidamente consultar para almacenamiento de documentos sueltos, ¿sí ven? A las cajas deben usar como carpetas de material, lógicos o con carpetas de material neutro. También pueden consultar, tanto usan documentos que no tienen una fuente armado a las cajas. Se debe hacer preferiblemente pliegues, ensambles a partir de lenguetes en cajín mediante presión de sistema de caja espigo. Solamente para el caso de cajas para archivo central se requiere algún tipo de unión. Permiten que pueden actor de sus documentos, soporte, papel, características y calidad. Bueno, vamos con la otra parte. Rótulo de carpetas y cajas.
Bueno, el rótulo de clase se diligencia la norma se diligencia, se debe colocarse el nombre, produce los documentos en mayúscula. Se debe elaborar el nombre de la dependencia que produce los documentos. No se puede colocar el nombre de dependencias que no hayan sido creadas. Mediante los actos que sí existen una respectiva importancia indega con el grupo de nombres y dependencias deberán colocarse en mayúscula. Consiste como el código sucesión, consignar este campo de código de la dependencia es el cual aparece encabezado en la tabla de retención los documentos únicos de una de ellas. La carpeta debe colocar el número de carpeta que se ha puesto el rótulo de la misma que se debe menor dentro de la total de carpeta. Ejemplo, si hay 8 carpetas dentro de la caja, se debe colocar en este campo de número. La carpeta debe colocar el número de carpeta hasta que el puesto del rótulo de carpeta. Si hay 8 carpetas dentro de una caja, se debe colocar en este campo número 8 la figura de la sucesión. La cantidad de carpetas. Consignar el campo de número totalmente de carpetas. Hacen parte de la caja, el número de caja y colocan el número de hacer transferido de este número no elabora igual de una u otras cajas. Dentro de la misma transferencia documentos con el fin de evitar disfunciones de la fecha extremas inicial, localará la fecha primer documento, aparto de cada carpeta, expediente, la caja intendiente, la cuenta con el principio orden o de original que se habla procedimiento, la ordenación de archivo, gestión, deben escribir la fecha, el orden, el menor, mayor, día, mes, año, número al número, ¿sí? Para el campo de día, de dígitos, mientras que para el año de descripción de los 4 dígitos
Bueno, la fecha extremada final locará la fecha última del último documento que forman parte del último de carpeta, expedientes, interior de caja, teniendo en cuenta los principios de orden de original. Habla con el procedimiento de organización, archivo, de gestión, saliendo es necesario de la fecha de escribirla en orden menor, mayor día y mes del año y número de obligatorio. Bueno, la otra parte que les vengo a presentar es el formato del inventario. Sobre el formato fue como primero de inventario fue, ¿sí? Es como es como importante mencionar que los documentos deben estar debidamente organizados. Clasificación, ordenación, teniendo en cuenta los principios de archivo. Los principios de orden original, principio de procedencia antes de escribir las unidades de documentos del formato único de inventario. El acuerdo de cuál se establecen de los certificados para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas. En las privadas cumplen con las funciones de públicas, ¿sí? Se reflejan los inventarios únicos, documentos. Es claro varios aspectos para el diligenciamiento del FUIT. Bueno, los criterios de organización de archivo de gestión. La organización de archivo de gestión es en base de la tabla de retención, documentos debido a la aprobada, apertura, identificaciones de carpetas se deben reflejar las series, sus series, correspondencias de cada unidad. Así pues, teniendo en cuenta el expuesto de fecha extrema inicial de correspondan a las fechas de los documentos, inician el cierre de trámite que a su vez deben estar dispuestas de formato cronológico en caso de haber utilizado un criterio de organización de neurológico. Por ejemplo, su serie resolución de este criterio debe atender a una orden de organización, número de una unidad, documento. Se encuentran de la forma como usted indica y consulta. Los anteriores términos dejamos rendido a nuestro concepto se debe considerarse una única y
exclusivamente el punto desde consulta dentro de los departamentos establecidos de los procesos administrativos. Y este es mi proyecto. Espero que les hubiera gustado la noche de hoy. Tengan una bonita noche. Que Dios los bendiga.